El sol de mediodía brillaba intensamente sobre las calles adoquinadas de Londres mientras Marcus Thompson caminaba lentamente hacia el Palacio de Buckingham. A los 62 años, cada paso le recordaba los fragmentos de metralla que aún llevaba en la pierna izquierda, recuerdos permanentes de su servicio en Afganistán. Su uniforme militar estaba impecablemente planchado, las medallas brillando contra el verde oliva de la tela. Hoy era un día especial, la ceremonia anual de reconocimiento a los veteranos. Marcus había servido 30 años en el ejército británico, escalando desde soldado raso hasta sargento mayor. Había visto combate en 3 conflictos diferentes, había perdido amigos queridos, y había regresado a casa con heridas tanto físicas como emocionales. Pero nunca había perdido su orgullo por el servicio, ni su respeto por la tradición militar que representaba. Mientras se acercaba al área ceremonial frente al palacio, pudo ver la multitud que ya se había reunido. Turistas con cámaras, familias con niños pequeños, y otros veteranos como él, todos esperando presenciar el cambio de guardia. Los guardias reales estaban en sus posiciones, sus característicos sombreros de piel de oso creando una silueta imponente contra el fondo dorado del palacio. Marcus encontró un lugar cerca de las barreras de seguridad, junto a una familia joven que sonrió cordialmente cuando él se acercó. El padre, notando las medallas en el pecho de Marcus, asintió con respeto. «Gracias por su servicio», murmuró el hombre. Marcus simplemente sonrió y asintió, acostumbrado a estos gestos de gratitud pero nunca dejando de apreciarlos. El ambiente era festivo pero respetuoso. Los turistas hablaban en voz baja, los niños señalaban emocionados a los guardias inmóviles, y el aire estaba lleno de esa energía especial que solo se encuentra en lugares de gran significado histórico. Marcus sintió una familiar sensación de orgullo hinchando su pecho mientras observaba la disciplina perfecta de los jóvenes guardias. Era entonces cuando notó a Tyler Acermichi acercándose por la calle lateral. A los 28 años, Tyler era una figura conocida en los barrios más duros del este de Londres. Con una estatura imponente de 1,90 m y brazos cubiertos de tatuajes que contaban la historia de sus años en las calles, Tyler había construido su reputación a base de intimidación y violencia. Sus ojos, pequeños y siempre moviéndose, buscaban constantemente oportunidades, debilidades que explotar. Tyler no había venido a presenciar la ceremonia por respeto o curiosidad cultural. Había venido porque había escuchado rumores sobre turistas ricos con cámaras caras y carteras llenas. Las multitudes de eventos como estos siempre proporcionaban cobertura perfecta para sus actividades menos legales. Mientras Tyler escaneaba la multitud, sus ojos se posaron en Marcus. Vio a un hombre mayor, aparentemente solo, con un uniforme que podría indicar algún tipo de autoridad o, mejor aún, una pensión militar decente. Para Tyler, Marcus no representaba un veterano honorable, representaba una oportunidad. Tyler comenzó a moverse a través de la multitud con la confianza arrogante de alguien acostumbrado a que otros se apartaran de su camino. Su presencia era notablemente diferente al ambiente respetuoso que prevalecía. Mientras otros visitantes mantenían voces bajas y comportamiento considerado, Tyler empujaba sin disculparse, hablaba fuerte, y su lenguaje corporal irradiaba una agresividad apenas contenida. Los guardias reales, entrenados para mantener su posición sin importar las distracciones, permanecían inmóviles. Pero cualquier observador atento habría notado que sus ojos, aunque mirando al frente, estaban perfectamente conscientes de todo lo que sucedía en su perímetro. Estos no eran simples figuras ceremoniales, eran soldados entrenados, veteranos de conflictos reales, y guardianes de una tradición que databa de siglos. Marcus, absorto en sus propios recuerdos y en la solemnidad del momento, no se había percatado del acercamiento de Tyler. Estaba recordando su primera vez en este mismo lugar, 40 años atrás, cuando él mismo había sido un joven soldado recién graduado de la academia. En aquel entonces, había estado del otro lado de las barreras, quizás parado exactamente donde ahora estaban los guardias actuales. La multitud seguía creciendo, y con ella, la sensación de anticipación. Todos esperaban el momento preciso cuando comenzaría el cambio de guardia. Ese ritual precisamente cronometrado que había fascinado a visitantes durante generaciones. Niños en los hombros de sus padres, turistas con cámaras listas, y veteranos como Marcus, todos unidos en un momento de respeto compartido por la tradición y el servicio. Era el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Nadie en la multitud podía imaginar que en los próximos minutos serían testigos de un evento que hablaría más sobre honor, respeto y justicia instantánea que cualquier ceremonia oficial.
La convergencia de estos dos hombres, uno representando décadas de servicio honorable, el otro representando años de comportamiento predatorio, estaba a punto de crear un momento que nadie presente jamás olvidaría. Tyler continuó abriéndose paso a través de la multitud, acercándose inexorablemente a Marcus, quien seguía parado en silenciosa contemplación, completamente ajeno al peligro que se aproximaba. Los guardias reales continuaron su vigilia silenciosa, pero bajo sus imponentes sombreros, ojos entrenados habían comenzado a seguir los movimientos de Tyler con creciente interés. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que demostraría que algunas lecciones se aprenden de la manera más dura, y que el respeto no es negociable cuando se trata de aquellos que han sacrificado tanto por su país. Almohadilla Historia del veterano. Segunda parte. Tyler finalmente llegó hasta donde estaba Marcus, posicionándose deliberadamente en el espacio personal del veterano. La diferencia entre los dos hombres era striking. Marcus irradiaba la dignidad tranquila de alguien que había enfrentado verdaderos desafíos y había emergido con su honor intacto, mientras Tyler proyectaba la agresividad nerviosa de alguien que había pasado años dependiendo de la intimidación para obtener lo que quería. «Oye, abuelo», dijo Tyler con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, su voz deliberadamente alta para llamar la atención. «Bonitas medallas tienes ahí. Apuesto a que valen algo, ¿no?» Marcus se volvió lentamente, sus ojos encontrándose con los de Tyler. En esa mirada había décadas de experiencia leyendo situaciones peligrosas, de evaluar amenazas reales versus bravuconadas. «Son conmemorativas», respondió Marcus calmadamente, su voz llevando el tono medido de alguien acostumbrado a mantener la calma bajo presión. «No tienen valor monetario». La respuesta tranquila de Marcus solo sirvió para irritar más a Tyler. Había esperado miedo, quizás una súplica, algo que validara su posición de dominancia. En cambio, se encontró con la mirada firme de un hombre que claramente no se intimidaba fácilmente. Para Tyler, esto representaba un desafío directo a su reputación callejera. ¿Sabes qué? Tyler se acercó más, invadiendo completamente el espacio personal de Marcus. «Creo que estás mintiendo. Esas medallas se ven bastante brillantes para no valer nada. ¿Por qué no me las das y dejamos que yo decida su valor?» La multitud alrededor había comenzado a notar la confrontación. Murmullos preocupados se extendían entre los espectadores, y varios padres instintivamente jalaron a sus hijos más cerca. La familia que había estado parada junto a Marcus se alejó discretamente, claramente incómoda con la escalada tensión. Marcus permaneció inmóvil, pero cualquiera que conociera las señales habría notado los cambios sutiles en su postura. Sus pies se separaron ligeramente, distribuyendo su peso de manera más equilibrada. Sus manos, que habían estado relajadas a sus costados, ahora colgaban preparadas. Estos no eran movimientos conscientes, sino reflejos desarrollados a través de décadas de entrenamiento militar. «Joven», dijo Marcus, su voz manteniendo el mismo tono calmado pero ahora con un matiz de autoridad que Tyler no había escuchado antes, «te sugiero que reconsideres tu curso de acción. Estás en un lugar sagrado, rodeado de testigos, incluidos guardias entrenados. Esto no terminará como esperas». La advertencia de Marcus solo sirvió para enfurecer más a Tyler. En su mente, un viejo en uniforme le estaba faltando el respeto frente a una multitud. Su reputación dependía de nunca permitir que eso pasara sin consecuencias. Tyler dio un paso más cerca, ahora prácticamente pecho a pecho con Marcus. «¿Me estás amenazando, abuelo?» Tyler elevó su voz aún más, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Porque donde vengo, los viejos como tú aprenden a mostrar respeto a sus superiores». Mientras Tyler hablaba, había comenzado a levantar su mano derecha, formando un puño. Su intención era clara. Iba a demostrar su dominancia de la manera que mejor conocía, a través de la violencia física. En su experiencia callejera, un puñetazo rápido y fuerte generalmente terminaba cualquier confrontación antes de que realmente comenzara. Lo que Tyler no sabía era que Marcus Thompson no era un civil ordinario disfrazado con un uniforme militar. Era un veterano de combate con entrenamiento extensivo en múltiples formas de combate cuerpo a cuerpo. Había sobrevivido emboscadas talibanes, combates casa por casa en el Mand, y situaciones donde fracciones de segundo determinaban la diferencia entre vida y muerte. Más importante aún, Tyler había cometido el error crucial de subestimar no solo a Marcus, sino también el ambiente en el que había elegido hacer su movimiento. Los guardias reales que estaban parados a pocos metros no eran estatuas decorativas. Eran soldados activos,
muchos de ellos veteranos de los mismos conflictos donde Marcus había servido. El guardia más cercano a la confrontación, el cabo James Morrison, había servido 2 tours en Afganistán y había estado observando la situación desarrollarse con creciente alarma. Cuando Tyler comenzó a formar su puño, varios factores convergieron simultáneamente. Marcus, leyendo las intenciones de Tyler con la experiencia de alguien que había enfrentado amenazas reales incontables veces, comenzó a prepararse para defenderse. Al mismo tiempo, el cabo Morrison tomó la decisión de que la situación había cruzado la línea de una simple perturbación a una amenaza activa contra un veterano en terreno sagrado. La multitud, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder, había creado un círculo involuntario alrededor de los 2 hombres. Teléfonos celulares aparecieron, algunos para llamar ayuda, otros para documentar lo que claramente iba a ser un momento extraordinario. Los murmullos se habían convertido en exclamaciones audibles de preocupación. Tyler, completamente inconsciente de que había orquestado su propia caída, continuó con su movimiento agresivo. En su mente, esto iba a ser simple. Un golpe rápido, el viejo caería, él tomaría las medallas, y se perdería en la multitud antes de que alguien pudiera reaccionar. Había funcionado docenas de veces antes en callejones oscuros y estaciones de metro. Pero esto no era un callejón oscuro, y Marcus Thompson no era una víctima indefensa. Mientras el puño de Tyler se elevaba, Marcus pudo ver en los ojos del joven la misma falta de disciplina y control que había visto en insurgentes jóvenes e imprudentes en zonas de guerra. Era la mirada de alguien que confundía agresión con fuerza, intimidación con poder. El momento había llegado. Tyler lanzó su puñetazo con toda la fuerza que pudo reunir, esperando conectar con la mandíbula del veterano y terminar la confrontación de una vez por todas. Lo que sucedió en los siguientes segundos cambiaría completamente su entendimiento de lo que significaba enfrentarse a alguien que realmente sabía luchar. Almohadilla Historia del veterano. Tercera parte. El puñetazo de Tyler nunca llegó a su destino. En una demostración fluida de entrenamiento militar que había sido perfeccionado a través de décadas de práctica, Marcus se movió con una precisión que dejó a los espectadores boquiabiertos. Su mano izquierda interceptó la muñeca de Tyler, desviando el golpe, mientras su mano derecha se movió en un movimiento circular que aprovechó el propio momentum de Tyler en su contra. En menos de 2 segundos, Tyler se encontró en el suelo, su brazo torcido en una posición que le causaba dolor considerable pero que no le provocaba daño permanente. Marcus había aplicado una técnica de desarme y control que había aprendido en sus primeros años de servicio y había perfeccionado en situaciones de combate real. La diferencia era que esta vez, estaba mostrando considerable moderación. «Quédate quieto», dijo Marcus calmadamente, manteniendo el control sobre Tyler sin aplicar más fuerza de la necesaria. «No quieres que esto empeore». Pero antes de que Tyler pudiera procesar completamente lo que había sucedido, escuchó el sonido distintivo de botas militares moviéndose con propósito. El cabo Morrison y 2 de sus compañeros guardias se acercaban rápidamente, habiendo abandonado sus posiciones ceremoniales para responder a lo que claramente se había convertido en una situación que requería intervención. «Caballero», dijo el cabo Morrison dirigiéndose a Marcus, su voz llevando tanto respeto como autoridad profesional. «¿Necesita asistencia?» Marcus miró hacia arriba, inmediatamente reconociendo en los ojos del joven guardia la misma mirada profesional que él había llevado durante sus años de servicio. «Cabo», respondió Marcus, notando automáticamente el rango en el uniforme. Este joven decidió que mis medallas de servicio le pertenecían. Le estaba explicando diplomáticamente por qué estaba equivocado. Tyler, todavía en el suelo y ahora confrontando no solo a un veterano que había demostrado ser mucho más formidable de lo esperado, sino también a 3 guardias reales activos, comenzó a entender que había cometido un error monumental. El dolor en su brazo era considerable, pero el golpe a su ego era devastador. «Suéltenme», gritó Tyler, tratando de recuperar algo de su bravuconería anterior. «Esto es asalto. Voy a demandar a todos ustedes». El cabo Morrison intercambió una mirada con Marcus, y en esa comunicación silenciosa entre soldados, se entendió perfectamente la situación. Marcus liberó su agarre, pero los 3 guardias se posicionaron de manera que Tyler no tuviera ruta de escape clara. «Señor», dijo el cabo Morrison dirigiéndose a Tyler, su voz llevando el tono frío de autoridad que solo viene del entrenamiento militar. «Usted acaba de intentar asaltar a un veterano en terreno de la corona, frente a múltiples testigos, incluidos oficiales en servicio activo. ¿Realmente quiere hablar sobre aspectos legales?» Tyler se puso de pie lentamente,
frotando su brazo adolorido. La realidad de su situación comenzaba a establecerse. Estaba rodeado por soldados entrenados. Había atacado a alguien que claramente sabía defenderse, y todo había sido presenciado por docenas de personas, muchas de las cuales ahora tenían sus teléfonos apuntando hacia él. La multitud, que había estado conteniendo la respiración durante la confrontación física, ahora comenzó a reaccionar. Se podían escuchar aplausos esporádicos, claramente dirigidos hacia Marcus y los guardias. Varios espectadores expresaron su aprobación audiblemente. «Bien hecho», gritó alguien desde la multitud. «Ese matón se lo merecía». Otro espectador, un hombre mayor que claramente también era veterano basándose en su postura y la manera en que observaba la situación, se acercó. «Sargento mayor», dijo, notando las insignias de rango en el uniforme de Marcus. Fue hermoso verlo en acción nuevamente. Tyler, sintiéndose cada vez más aislado y humillado, hizo un último intento desesperado de recuperar el control de la situación. «Esto no ha terminado», amenazó, señalando agresivamente hacia Marcus. «Sé dónde encontrarte». Esa fue la gota que derramó el vaso para el cabo Morrison. El joven guardia dio un paso adelante, colocándose directamente en la línea de visión de Tyler. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad no solo de su rango, sino de la institución que representaba. «Señor, acaba de hacer una amenaza contra un veterano en presencia de oficiales de Su Majestad. Tengo la autoridad para arrestarlo inmediatamente, y múltiples testigos que confirmarán cada palabra que ha dicho. Le sugiero encarecidamente que reconsidere su próxima declaración muy cuidadosamente». La multitud había crecido considerablemente, y Tyler pudo ver caras en todas las direcciones mostrando una mezcla de desprecio y diversión ante su situación. Algunos turistas habían comenzado a tomar fotos, claramente documentando lo que consideraban una demostración perfecta de justicia instantánea. Para Tyler, acostumbrado a operar en las sombras donde los testigos eran escasos y las víctimas eran cuidadosamente seleccionadas por su vulnerabilidad aparente, encontrarse en el centro de atención de esta manera era una pesadilla. Cada instinto que había desarrollado durante años de comportamiento predatorio le gritaba que huyera, pero estaba rodeado por profesionales que claramente no iban a permitir que eso sucediera fácilmente. Marcus, observando la desintegración de la bravuconería de Tyler, sintió una mezcla de satisfacción y pena. Había visto este tipo de colapso antes, en soldados jóvenes que habían sobreestimado sus habilidades y se habían encontrado en situaciones para las cuales no estaban preparados. La diferencia era que Tyler había elegido este camino deliberadamente, mientras que los soldados habían estado sirviendo a su país. «Cabo», dijo Marcus dirigiéndose al guardia, «creo que el joven ha aprendido su lección. Quizás sea mejor permitir que se retire y reflexione sobre sus decisiones de vida». El cabo Morrison asintió, pero su expresión dejó claro que Tyler estaba siendo liberado por la gracia de Marcus, no porque hubiera ganado algún derecho a la clemencia. «Muy bien, sargento mayor. Pero señor», dirigiéndose a Tyler, «si lo veo nuevamente en este área, o si escucho sobre cualquier otro incidente que involucre el acoso de veteranos, no habrá segunda oportunidad». Tyler, reconociendo que se le estaba ofreciendo una salida que no merecía, asintió silenciosamente. Su arrogancia anterior había sido completamente reemplazada por humillación y la comprensión tardía de que había subestimado gravemente tanto a su víctima pretendida como las consecuencias de sus acciones. Almohadilla Historia del veterano. Cuarta parte. Tyler comenzó a alejarse, pero la humillación ardía en su interior como ácido. Cada paso que daba se sentía como una derrota pública, y podía escuchar los murmullos y ocasionales risas de la multitud a sus espaldas. Para alguien que había construido toda su identidad alrededor de ser temido y respetado en las calles, esta experiencia representaba un golpe devastador a su autoimagen. Mientras se abría paso a través de los espectadores, Tyler pudo escuchar fragmentos de conversaciones que solo empeoraban su estado mental. ¿Viste cómo ese veterano lo manejó? Los guardias fueron increíbles. Ese matón recibió exactamente lo que se merecía. Cada comentario era como sal en una herida abierta. Detrás de él, la atmósfera había cambiado completamente. La tensión y el miedo que Tyler había traído al área habían sido reemplazados por un sentimiento de justicia satisfecha y renovado respeto por las instituciones que los guardias y Marcus representaban. Varios espectadores se acercaron a Marcus para expresar su gratitud y admiración. Una anciana, que había estado observando desde cerca con su nieto de 10 años, se acercó tímidamente. «Perdone, señor», dijo con una sonrisa cálida. «Mi esposo sirvió en Malaya en los años 50.
Habría estado muy orgulloso de ver lo que acaba de hacer usted. Marcus sonrió genuinamente por primera vez desde que había comenzado toda la confrontación. Su esposo fue un hombre valiente, señora. Todos nosotros estamos parados sobre los hombros de hombres como él. El nieto de la mujer, con los ojos brillando de emoción, preguntó: Señor, usted es como un superhéroe real. Marcus se agachó para estar a la altura del niño. No, hijo. Solo soy alguien que tuvo la suerte de servir a su país y aprender algunas cosas en el camino. Los verdaderos héroes son las personas que hacen lo correcto todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Mientras tanto, el cabo Morrison había regresado a su posición, pero la experiencia había creado un vínculo instantáneo entre él y Marcus. En esos pocos minutos, 2 generaciones de soldados británicos habían demostrado que los valores del servicio, honor y protección mutua no eran conceptos abstractos, sino realidades vivientes. A medida que Tyler se alejaba del palacio, su mente trabajaba furiosamente. La humillación era intolerable, pero más allá de eso, había aprendido algo que cambiaría fundamentalmente su aproximación a las víctimas potenciales. Ya no podía asumir que la edad o una apariencia tranquila significaran vulnerabilidad. El mundo era más complicado de lo que había pensado. Durante los días siguientes, Tyler descubriría que el incidente había sido grabado por múltiples espectadores y que los videos se habían vuelto virales en las redes sociales. Los titulares variaban: Veterano derrota a matón frente a la Guardia Real. Justicia instantánea en Buckingham Palace, cuando los héroes reales se encuentran con villanos reales. Los comentarios en línea fueron abrumadoramente negativos hacia Tyler y celebratorios hacia Marcus y los guardias. Su cara se había vuelto reconocible, y su reputación en las calles había sufrido un golpe irreparable. Los otros matones del vecindario habían visto los videos, y su pérdida de estatus era evidente en cada interacción. Para Marcus, sin embargo, el incidente se había convertido en algo mucho más significativo que una simple confrontación callejera. En los días siguientes, recibió docenas de mensajes de otros veteranos que habían visto los videos. Muchos compartieron sus propias experiencias con intimidación y agresión, y expresaron gratitud por ver a alguien defenderse exitosamente. Un mensaje en particular resonó profundamente con Marcus. Era de un veterano joven que había perdido una pierna en Siria y que había estado lidiando con episodios de ansiedad en espacios públicos. Ver su video me recordó que nuestro entrenamiento no desaparece, escribió. Me dio el coraje para salir de casa nuevamente. El cabo Morrison también había experimentado un impacto duradero del incidente. La manera en que Marcus había manejado la situación, con fuerza cuando fue necesario, pero con moderación y dignidad en todo momento, le había proporcionado un modelo de liderazgo que llevaría consigo durante el resto de su carrera militar. Semanas después, Marcus regresó al mismo lugar para otra ceremonia. Esta vez, cuando llegó, notó que varios de los guardias lo reconocieron y asintieron sutilmente en reconocimiento. El cabo Morrison, ahora ascendido a sargento, se acercó durante un descanso en sus deberes. Sargento mayor, dijo el joven soldado, quería agradecerle nuevamente. No solo por lo que hizo ese día, sino por la manera en que lo hizo. Me enseñó algo sobre honor que no se puede aprender en los manuales. Marcus reflexionó sobre las palabras del joven. Sargento, el honor no se demuestra en cómo tratamos a aquellos que nos respetan, sino en cómo mantenemos nuestros principios cuando somos desafiados por aquellos que no los entienden. La historia se había convertido en algo más grande que los individuos involucrados. Se había transformado en una demostración de que los valores del servicio militar, honor, valentía, protección de los vulnerables, y moderación en el uso de la fuerza, no eran reliquias del pasado sino principios vivientes que continuaban definiendo a aquellos que habían elegido servir. Para Tyler, la experiencia había sido un despertar brutal pero necesario. Aunque nunca se disculpó directamente, su comportamiento en las calles cambió notablemente. La comprensión de que sus víctimas potenciales podrían no ser tan indefensas como aparentaban había introducido un elemento de incertidumbre que no existía antes. Más importante aún, el incidente había servido como recordatorio para toda la comunidad de que el respeto se gana a través de acciones, no se toma a través de intimidación. Los veteranos como Marcus, que habían sacrificado años de sus vidas sirviendo a su país, merecían no solo gratitud sino protección activa de aquellos que seguían sus pasos. La ceremonia de ese día eventual procedió sin más interrupciones. Pero para todos los que habían sido testigos del enfrentamiento,
La experiencia había agregado una nueva dimensión de significado a la tradición que estaban presenciando. No era solo pageantry histórico, era una demostración viviente de los valores que estas instituciones habían protegido durante siglos. Mientras Marcus observaba el cambio de guardia, sintió una profunda satisfacción que iba más allá de la victoria personal. Había demostrado que la edad no disminuye el espíritu de un soldado verdadero, y que el entrenamiento y la disciplina militar crean un carácter que perdura mucho después de que termine el servicio activo. El sol se ponía sobre Londres, proyectando sombras largas sobre el palacio. Para Marcus, había sido un día que reafirmó todo lo que creía sobre el honor, el deber y la importancia de defender lo correcto. Para Tyler, había sido una lección costosa pero quizás necesaria sobre las consecuencias de subestimar a aquellos que han dedicado sus vidas al servicio de otros. La historia continuaría siendo contada y recontada, no como un cuento de venganza, sino como una demostración de que los valores auténticos, cuando son puestos a prueba, emergen victoriosos sobre la intimidación y la agresión sin principios.